aquellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto a la provincia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes, como lo solía hacer antes. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Padre de la gloria, poder estar ante tu presencia. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor, que esta palabra, Padre de la gloria, pueda ser de gran bendición en medio nuestro. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Y, Señor, en esta hora, háblanos, instrúyenos, Señor, a la voz de tu palabra. Hemos venido, Señor, para poder aprender, Padre de la gloria, de ti, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, Señor. Y, Padre de la gloria, todo lo que quiere impedir, Señor, el fluir de tu palabra, todo lo que quiere impedir, Señor, que tu palabra pueda ser predicada, Padre de la gloria, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Padre eterno, y declaramos la victoria, porque somos más que vencedores en tu nombre, Padre de la gloria. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Usa mi vida, Señor, para poder predicar tu palabra. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a meditar, hermanos, en este pensamiento, y espero, hermanos, de que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, dado, hermanos, en que a la luz de estos versículos que hemos leído, espero en Dios que podamos sacarle algún provecho a lo que es la palabra del Señor, ya que el Señor en todo tiempo quiere enseñarnos para que nosotros cada día, hermanos, nuestra confianza y nuestra esperanza esté en Él. Vemos, hermanos, que en este capítulo 6 del libro de Daniel se dio una situación en la cual podemos notar, hermanos, bien amplio si leemos todo el capítulo, en que aquí se ven situaciones de traición, se ven situaciones de envidia,
se ven, hermanos, situaciones de las cuales había la intención de causar algún daño, de destruir una vida. Y podemos ver que cuando, desde el versículo primero, cuando este rey Darío, él, hermanos, levantó un grupo de hombres de 120 personas, de los cuales le ayudasen a gobernar sobre, hermanos, sobre la tierra que él gobernaba, para que no pudiera, hermanos, salirse del control. Pero, hermanos, estos 120 hombres que fueron, hermanos, puestos para poder tener el control de esa nación, aquí se ve, hermanos, de que también ponen a ciertos hombres a que estén sobre esos 120 hombres. Y entre esos hombres estaba Daniel. Pero podemos ver de que claramente en que el rey tenía en alto estima a Daniel. El rey lo tenía en un alto estima, en la cual había más confianza en Daniel que en el resto, que en el otro grupo. Entonces así fue como se vino dando la situación. Por eso es que, hermanos, en el transcurso de estos versículos vamos a poder notar, y solo quiero, hermanos, tocar algunos puntos, tal vez 2, tal vez 3, con respecto, hermanos, a situaciones de las cuales Daniel tuvo que pasar, situaciones de las cuales Dios se glorificó en su vida. Y esa es la bendición cuando alguien está cerca de Dios. Que le venga lo que le venga, que le pase lo que le pase, el Dios de la gloria se glorifica. Quiero hablar, hermanos, en el primer punto acerca de la acusación contra Daniel. Y también quiero, en el segundo punto, la reacción del rey a la acusación hacia Daniel. Y el tercer punto, la liberación de Daniel. Y, hermanos, consecuentemente, la reacción del rey sobre la liberación de Daniel. Entonces, en el verso 11, que no lo leímos, que únicamente leímos hasta el verso 10, pero aquí en este verso 11 podemos nosotros leer, y dice: entonces juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí podemos nosotros ya ir notando con la intención que estos hombres llegaron ante el rey y le propusieron que pusiera él esa ley. Pero no era una ley, hermanos, que pudiera ser de bendición, sino lo que ellos querían hacer es perjudicar la vida de Daniel. Esa era la intención de ellos. Ellos no lo estaban haciendo para cuidar el reino, sino que lo estaban haciendo con razones de que envidiaban lo que Daniel tenía, el respeto que Daniel tenía, que era un hombre que tenía más conocimiento, era un hombre que el rey contaba más con él que con el resto. Entonces ahí, hermanos, ellos lo que pretendían era
quitarle ese puesto a Daniel y quitarle ese privilegio, y iban a hacer lo que fuese necesario para poder perjudicar la vida de Daniel. Y por eso es que se unieron los gobernadores, los sátrapas, se juntaron también los príncipes, se juntaron también, hermanos, los capitanes, y llegaron a un solo acuerdo y se presentaron ante el rey. Y hermanos, aquí podemos notar nosotros también de que al estos hombres proponer una propuesta tan malvada, se puede decir, porque no eran intenciones buenas, sino que su intención era perjudicar. Y aquí podemos ver el ego que había en el rey. Que este rey, cuando le propusieron y le dijeron de que querían levantar este edicto y que fuera para que hubiera como más orden, para que hubiera más respeto, y que en el lapso de 30 días que nadie le pidiera absolutamente a nadie, a Dios o a hombre, sino que únicamente al rey Darío. Y este hombre no analizó la situación. No analizó la situación y se dio. Aquí en el verso 11, donde esta gente ya estaba pendiente de la vida de Daniel para querer perjudicarlo. Y vinieron y lo estaban vigilando y estaban pendientes, porque ellos sabían que Daniel era un hombre recto. ¿Qué era lo que era Daniel? Un hombre recto. Una persona que es de bien, una persona que es recta, aunque le busquen 8 patas, no se la van a encontrar. Por eso es, hermanos, de que nosotros es necesario que tengamos una vida íntegra, para que nadie tenga ocasión para poder hablar. Y aquí vemos, hermanos, que el testimonio de Daniel. Ellos andaban buscando una forma, algo, un error, para, hermanos, poder acusarlo, para poder, hermanos, dañarlo, para poder arruinarlo. Pero saben, sobre todas las cosas, Daniel tenía algo que, hermanos, estaba superior a todos ellos, que era, hermanos, que el Dios de la gloria estaba con él y que había temor de Dios en él. Siempre y cuando haya temor de Dios en nosotros, y siempre y cuando Dios esté con nosotros, saben, hermanos, Dios nos va a dar la victoria. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el estar cerca de Dios lo que nos trae es victoria. Y hay tantas historias en la Biblia. Hay tantas historias donde nosotros podemos ver tanto, hermanos, uno bien conocido es cuando, hermanos, aquellos fariseos, aquellos seduceos, aquellos, hermanos, que querían, hermanos, arruinar a Cristo Jesús y lo trajeron ante el rey y quisieron, hermanos, acusar a Jesús de algo que no era cierto. Y aquí, hermanos, en el verso 13 menciona algo, menciona un punto bien importante, que dice: entonces, respondiendo, dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te ha respetado a ti, oh rey, ni acató el edicto que confirmaste. ¿Qué le dijeron? Daniel, que es de los cautivos de Judá. ¿Por qué no le dijeron Daniel, que es una autoridad aquí en el reino, no te ha respetado? ¿Por qué no le dijeron así? ¿Por qué tuvieron que sacar el pasado de Daniel? Porque esta gente tenía en el trasfondo, tenían algo, hermanos, diabólico, que lo que querían era destruir la vida de Daniel. Porque, hermanos, ¿a qué traía? En que él haya sido cautivo,
que haya sido un prisionero y que haya venido de otra nación. Pero en ese momento a ellos les convenía. Les convenía hablar de esa forma. Cuando fueron a acusar a Cristo Jesús, le dijeron al rey, le dijeron, ¿sabes qué? Este anda causando revuelta allá afuera. Pero ellos con esa acusación no iban a alcanzar ningún propósito. Tuvieron que implementar algo mayor, para que algo que tuviera peso, para que pudiera acusar a Jesús. Entonces ellos llegaron ante el rey y le dijeron, ¿sabes qué? Este se está proclamando rey allá afuera. Este se proclama rey. Entonces ahí le fueron como a tocar al rey en ese momento su punto débil y decir, entonces lo que quiere es quitarme el puesto. Pero en trasfondo de todas esas cosas, saben, hermanos, venía algo que era diabólico. Y por eso es, hermanos, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero saben, hermanos, no sabemos qué hay en el trasfondo de todas las cosas. Pero en sí, hermanos, al punto que yo quiero llegar es a que nosotros, si nosotros estamos cerca del Señor, el Señor se va, hermanos, a manifestar siempre en nuestras vidas. Estos hombres quisieron perjudicar a Daniel, pero Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre temeroso de Dios. Daniel, sobre todas las cosas, amaba a Dios y no le importaba, hermanos, agradar a hombres, sino que le importaba a él únicamente era agradar al Dios de la gloria. Y siempre y cuando usted agrade al Señor, van a venir cosas a su vida de las cuales van a querer interrumpir la relación que usted tiene con Dios. Pero saben, hermanos, el que lucha con un hombre de Dios, el que lucha contra la voluntad de Dios, tiene toda esperanza perdida. El enemigo constantemente quiere destruir la relación que puede haber en nosotros con Dios, pero él sabe que hay algo poderoso, que hay un lazo entre Dios y nosotros que no puede ser roto. Entonces, aunque aquí podemos nosotros pensar en que toda esperanza de Daniel podía estar perdida, pero hermanos, no estaba perdida, porque este hombre, al él notar, podemos verlo nosotros aquí en el verso 10, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel ya tenía, hermanos, un tiempo. Él ya estaba, hermanos, programado para siempre buscar la presencia del Señor. Él, hermanos, imagínense, oraba, dice, 3 veces al día. 3 veces al día buscaba la presencia del Señor. Por eso es que nosotros podemos ver el nivel espiritual de estos hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres anhelaban y buscaban estar en la presencia del Señor. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios cuando venga el problema? ¿Usted quiere ver el poder de Dios cuando venga el problema? Lo único que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor. Orarle al Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a alcanzar la victoria. Ahí es donde el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Pero es necesario que haya oración.
Y todo eso que se dio fue con intenciones de arruinar la vida de Daniel. Pero vemos en el verso 14, el verso 14, podemos notar la reacción que tuvo el rey al encontrarse con esta situación. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pasó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodeando al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Ahí lo pusieron entre la espada y la pared. Ahí lo comprometieron, porque él mismo firmó esa ley. Y ustedes saben que en el antiguo tiempo, cuando una ley era firmada, no podía ser abrogada, no se podía honorar, o no se puede decir: ¿saben qué? Ya no se puede hacer. ¿Saben qué? Ya no lo vamos a realizar. No, que cuando se daba una ley, hermanos, eso tenía que tener su cumplimiento. Y ustedes también, hay otro pasaje en la Biblia, cuando, no sé si ustedes se recuerden o si ustedes lo han leído, cuando Juan estaba, hermanos, preso. Entonces vino el rey y hizo una gran fiesta, hermanos. Hizo una gran fiesta y tomaron y bebieron. Y estaba ahí también, hermanos, unas personas que buscaban la destrucción de Juan, y lo consiguieron. ¿Pero por qué? Porque el rey comprometió su palabra. Amén. El rey comprometió su palabra, se dejó llevar y le dijo a la muchacha: ¿sabes qué? Tú bailas hermoso, me encanta cómo bailas, cómo danzas. ¿Sabes qué? Te voy a conceder todo lo que tú quieras. Y ahí ya venía el aliento del diablo. Allá venía. El diablo se aprovecha de cualquier situación para destruir a los hijos de Dios. Y vino el consejo de la madre de esta joven y le dijo: ¿sabes qué? Ya el rey te propuso algo. Dile que te entreguen una bandeja a la cabeza del rey. Cuando le dijeron al rey esto, este hombre no lo podía creer, porque este hombre sabía que Juan era un hombre de Dios, pero ya había comprometido su palabra. Ahora ya no es lo mismo. Hoy nosotros nos vivimos comprometiendo por todos lados, y es difícil que cumplamos. Hoy en día nos tienen que, hermanos, ponernos unos 20 testigos y para que digan: sí, cumplimos, porque ya no hay confianza en la palabra del hombre. Pero nosotros podemos ver que en aquel tiempo, esa gente que se comprometía, hermanos, eso era una ley. Era un compromiso de que tenía que ser cumplido. Y nosotros podemos ver acá, hermanos, en el verso 14 y en el verso 15, que cuando el rey se dio cuenta en la situación que él había caído, en que esta gente lo que andaban buscando era perjudicar a Daniel, y él sabía que Daniel era un hombre íntegro, y trató de librarlo. Trató, hermanos, de que él no pagara ese precio, pero era imposible. Aquí podemos ver nosotros de que la misma palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado aquel que confía en Dios. Amén, gloria a Dios. Porque el hombre no pudo hacer absolutamente nada. El rey era rey, pero no podía hacer absolutamente nada para librarlo. Y vemos en el verso 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
Él te libre. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora podemos ver aquí el verso 18, donde dice: y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Aquí podemos ver nosotros en la situación que el rey había caído por dejarse llevar por estas personas que tenían malas intenciones. Aquí, hermanos, hay un punto bien importante y espero que usted lo pueda entender. Pero el tomar malas decisiones, el no, hermanos, analizar las propuestas, el no, hermanos, ponerse a pensar por un momento, el actuar en una forma sin meditarlo, le trajo graves consecuencias al rey. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? De que vino preocupación a su vida. ¿Cuáles fueron las consecuencias? De que le quitó el sueño, de que no podía dormir. Imagínense ustedes, el rey en un palacio, con una gran cama, con todas las comodidades, pero el error y su conciencia no lo dejaban tranquilo. Porque ahora yo quiero que usted me entienda por qué muchas veces no puede dormir. ¿Por qué muchas veces hay gente que tiene que tomar pastillas para poder dormir? Hay gente que busca métodos para poder descansar, pero ¿por qué razón? Porque las mismas malas decisiones. Hay gente, ¿usted cree que un ladrón que sale a robar a la calle va a ir y su conciencia va a estar tranquila? Alguien que mata a otra persona, ¿ustedes creen que su conciencia va a estar tranquila? Ahora otra cosa, nosotros somos temerosos de Dios. Nosotros somos temerosos de Dios. Ah, ya van despertando. Entonces, ese temor, si es verdadero, cuando nosotros hacemos algo, alguna cosa que sabemos que es desagradable ante el Señor, ¿cómo se va a sentir? ¿Usted sería capaz de dormirse? De acostarse tranquilo como que si nada pasó y no decir: Señor, me equivoqué, perdóname? Bueno, si usted no tiene el temor de Dios, y si Cristo Jesús no ha obrado en su vida, no le va a importar nada. Y va a ir y se va a acostar. Pero cuando hay un temor a Dios, cuando uno sabe que le ha fallado a su Dios, no hay tranquilidad. Este rey reconocía que había cometido un error gravísimo y que había enviado a la fosa de los leones a un hombre inocente. De que su actitud, el no analizar la situación, le trajo una complicación más grave y vino a afectar a una persona que inocente. Los errores suyos pueden tener consecuencias en otras personas, en su familia, en su esposo, en su esposa o en sus hijos. Las malas decisiones que usted tome es las que le van a traer consecuencias a su vida. Entonces es mejor tomar buenas decisiones y analizar las cosas y no actuar por impulsos. Ustedes saben que cuando una persona actúa por un impulso, hace y dice cosas inconscientemente que no, tal vez en su debido tiempo no las quiso decir, no las quiso hacer, pero lo hizo
porque se dejó llevar por el impulso. Entonces el dejarnos llevar por un impulso, no hermanos, no nos va a traer buenas consecuencias. Y podemos ver que este rey, cuando le propusieron ese edicto, cuando le pusieron esa ley, él también no pensó en cuál era la intención de las demás personas. ¿Cuál era la intención de las otras personas? Lo que ellos buscaban era arruinar a Daniel. Pero el rey no pensó eso. Pero ya dado a la consecuencia en que él firmó, él dio su firma y se comprometió, no podía echarse para atrás. Trató la manera de defender a Daniel, pero no fue posible. Trató la manera de buscarle una solución, pero no fue posible. Mas sin embargo, este rey tenía un conocimiento acerca de la trayectoria que tenía el pueblo de Israel, porque rápidamente le dice: ¿sabes qué? Yo no te puedo defender, pero sí, el Dios al que tú constantemente sirves, Él sí te puede ayudar. Entonces este hombre ya él tenía un conocimiento en que el pueblo de Israel había sido libertado con mano poderosa, en que Dios había abierto el mar, en que Dios había hecho milagros, prodigios, y él sabía que el Dios de Daniel era un Dios poderoso, y lo puso en las manos. Le dijo: ¿sabes qué? Encomiéndate a tu Dios. Aquí eso nosotros tenemos que aprender, que el único que nos puede ayudar en esta vida es el Dios de la gloria. Podamos buscar nosotros la solución en algún hombre, en algún ser humano, pero no la hallaremos. Toda la protección que se nos puede dar viene de Dios. El único que puede glorificarse a través de nuestras vidas no es en un hombre, sino es en el Dios de la gloria, el cual tiene el control de todas las cosas. Él es el que se puede glorificar, Él es el que se puede manifestar, Él es el que puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. El verso 20. El verso 20 es donde nosotros podemos ver la liberación que vino de Dios hacia la vida de Daniel. Y dice en el verso 20, acercándose, o desde el verso 19 vamos a leer, y dice el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Si acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en el 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí podemos ver nosotros la liberación que vino de parte del Dios de la gloria. ¿Qué le dijo Daniel? El ángel de Jehová vino y cerró la boca de los leones. ¿Quién es el que puede cerrar boca de leones? El Dios que nosotros tenemos. Por eso es que nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en el Dios de la gloria, porque el único que puede librarnos es Él. Este rey estaba triste, estaba preocupado, estaba atormentado. Ustedes lo pueden ver, no durmió, estuvo, hermanos, ni siquiera fue a cenar, ni siquiera trajo músicos para que tocaran, sino que estaba triste. Se fue en su aposento y no podía dormir, y estaba pensando y diciendo: ahora mismo se lo están comiendo, ahora mismo ya lo hicieron pedazos, porque era imposible que una persona entrara donde unos leones que estén hambrientos
y no fuera devorado. Pero ahí estaba la mano del Señor. Usted lee el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos constantemente menciona en la protección que Dios nos da. En la protección que dice que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen al Señor. Usted no lo puede notar, pero alrededor suyo hay miles de ángeles. Alrededor suyo hay ángeles que lo protegen, hay ángeles que lo guardan. Hermanos, aunque también tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día se han levantado algunas doctrinas, algunas enseñanzas de las cuales no tienen ningún fundamento bíblico. Pero sí, hermanos, la palabra del Señor menciona que Dios nos guarda y que Dios nos protege. Pero ¿saben cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Dios hace por nosotros? ¿Saben lo que, hermanos, vale la pena esforzarse? Vale la pena, hermanos, glorificar a Dios, exaltar a Dios, no importa quién lo quiera impedir, no importa, ¿saben, hermanos? Dice que si usted confía plenamente en el Señor hará grandes maravillas sobre su vida. El Señor hará grandes cosas sobre su vida, pero usted tiene que creerlo. Por eso es que, hermanos, nosotros podemos ver, creo que es en el libro de Efesios, donde habla acerca de la fe, donde dice que Abraham por fe vio la gloria del Señor, donde dice que Moisés por fe obró por las causas y las consecuencias del Señor. Y hermanos, si habla por fe. Quiere decir que si nosotros andamos por fe, Dios se va a glorificar. Si nosotros le creemos a Dios, ¿usted le cree a Dios? Sí. Pero no solo tiene que creerle de Dios, tiene que creer, hermanos, la creencia, hermanos, de labios para afuera, sino que tiene que haber una creencia verdadera. ¿Cuál es la enseñanza que nos puede traer estos versículos que hemos leído? Es, hermanos, en que se encierra en sí, en que nosotros, si depositamos nuestra confianza en el Señor, nada nos va a poder acontecer. Si usted está cerca del Señor, no hay poder humano. Pueda venir un mal, una enfermedad, una situación difícil, pero no va a pasar absolutamente nada, porque su vida está depositada en las manos del Señor. Ahí es donde nosotros podemos notar. ¿Por qué Daniel estaba tan confiado? ¿Por qué Daniel, hermanos, no quiso, hermanos, acatar esa ley? Porque sobre todas las cosas, él deseaba agradar a Dios. A mí me gusta lo que dijo fue Josué. ¿Sí fue Josué? Que dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo no sé qué decisión van a tomar. Pero mi casa y yo serviremos a Dios. No le importaba a él qué era lo que las demás personas hicieron, pero él iba a servir a Dios. No le importe a usted qué esté pasando en el mundo, pero usted sirva al Dios de la gloria. Y el que va a defenderlo es el Dios de la gloria. El Señor fue el que defendió a Daniel. ¿Pero por qué lo defendió? ¿Será que Daniel, si hubiese andado chueco, si hubiese andado mal, si hubiese andado medio sancochado, medio creyente, será que hubiera visto la gloria del Señor? No hubiese visto la gloria del Señor. Entonces, el meterse con Dios, el creerle a Dios, el servirle a Dios, hermanos, siempre el Señor va a terminar, hermanos, defendiéndolo como defendió a Daniel. No importó que lo metieran al foso de los leones, ahí estaba el Dios de la gloria. Y nosotros podemos, hermanos, ver tantas historias en la Biblia
donde habla de hombres que no negaron al Señor y vieron la gloria de Dios. Pero eso, hermanos, es necesario, de que nosotros estemos cerca del Señor. ¿Saben lo que Daniel alcanzó con esta actitud? En tener una vida íntegra puede venir, hermanos, a traer grandes bendiciones futuras. El usted hacer las cosas rectas, hermanos, puede traerle grandes bendiciones en un futuro. Y con esto no quiere usted que yo le voy a hablar de prosperidad. No quiera, hermanos, tantas cosas que puedan venir a nuestras vidas, de tantas cosas que el Señor nos ha librado por misericordia, pero de cuántas cosas el Señor seguirá haciendo en un futuro si nosotros nos mantenemos fieles al Señor y mantenemos nuestra integridad ante Dios. ¿Saben lo que sucedió? En el verso 25, dice, podemos nosotros ver, hermanos, ese verso, en que al rey ver cómo Dios se manifestó en la vida de Daniel, mandó una ordenanza en que toda la ciudad creyera en el Dios de la gloria. Qué lindo, ¿verdad? Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios, ¿de quién? De Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahí es donde nosotros podemos ver, hermanos, el mantener la integridad con Dios trajo que los pueblos, que un rey se diera cuenta de que la gloria y la honra había que dársela al único Dios verdadero. Si usted se mantiene íntegro, si usted se mantiene fiel ante el Señor, más almas van a llegar al ver la gloria y el poder de nuestro Dios. Amén, hermano. Así que esta enseñanza espero que nos pueda servir para que nosotros nos afirmemos más, para que nosotros confiemos más en el Señor, para que nosotros estemos más cerca del Señor, para que, hermanos, el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que tener estas características que Daniel tenía, que era, hermanos, la plena confianza en Dios, que estaba cerca de Dios, que tenía fe en Dios, que él le creía a Dios, y eso le trajo que él pudiese tener la victoria y que el Señor enviara y cerrara la boca de los leones. Pongámonos de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojitos por un instante. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad